Vamos a fallar, que ya sepan. La semana pasada habíamos conversado de cómo llegaba el aire por un juego de presiones, iba llegando desde el aire atmosférico, ¿no? Que es una concentración de gases, una combinación de gases, y el oxígeno nos daba 159 milímetros más o menos de mercurio, ¿no? Fuera de la atmósfera. Pero cuando entraba en nuestro alveolo, tenía que luchar contra la presión de vapor de agua que se formaba en toda la vía respiratoria. Llegaba al alveolo y llegaba más o menos con 100 a 104 milímetros de mercurio, ¿sí? Recordemos también que entonces lo que pasaba era que esta presión era la que tenía que hacer que pase las moléculas de oxígeno a través de la membrana alveolo capilar hacia el torrente sanguíneo y sea unido a la hemoglobina para ser transportado. Entonces ahí venía la presión de oxígeno de oxígeno en el torrente venoso, ¿no es cierto? Que era 40 milímetros de mercurio. O sea, la sangre venosa, la sangre desoxigenada nunca se queda sin oxígeno completamente, ¿no? Tiene 40 milímetros de mercurio. Y la contrapartida era el CO2, ¿no? Que el CO2 tenía más o menos 46 milímetros de mercurio en el lado venoso y 40 en el lado alveolar. Entonces el CO2 por esa diferencia de presiones salía, ¿no? El oxígeno entraba porque había una diferencia entre 100 contra 40, entraba. Y el CO2 había una diferencia de 46 contra 40 en el alveolo, salía el CO2, ¿sí? Por la diferencia de presiones. Y vimos las características de la difusión, ¿no? Que era el área de superficie, el grosor de la membrana, ¿no? El coeficiente de difusión y la diferencia de presiones, ¿no? Todo eso hacía que un gas se difunda de un lado a otro lado de la membrana alveolo capilar. Cuando llega a la sangre el oxígeno, ya necesitamos tener otro tipo de conocimiento. Entonces, aquí en la sangre venosa tenemos presiones de oxígeno, es decir, 40 milímetros de oxígeno, y tenemos en la sangre venosa mayormente cantidad de CO2. En la sangre arterial, cuando pasa por el alveolo, el oxígeno puede seguir dos caminos. O se une todo a la hemoglobina y una pequeñísima parte está libre en el plasma sanguíneo. Es la menor parte, 3%, 0.3 mililitros de oxígeno están libres en el plasma sanguíneo. El resto, el 97%, o le decimos también 20 mililitros por cada 100 mililitros, está unido a la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, 97% unido a la hemoglobina, 3% libre en el plasma sanguíneo. Así se transporta el oxígeno a través de la sangre arterial. El oxígeno se une a las cadenas de hemoglobina, ¿no es cierto? Y ahí se tiene que acordar cómo se formaba el grupo M, ¿no? Y que tenemos que tener una molécula de hierro en forma ferrosa, que es la que va a coger junto con las cadenas de globina, va a formar su protoporfirina y juntan su grupo hemo, y el grupo hemo va a coger cada uno una molécula de oxígeno, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto en sangre, ¿no? En la primera parte. Y esto hace, estas moléculas de oxígeno captan estas moléculas de hemoglobina captan moléculas de oxígeno, ¿sí? 97% unido a la hemoglobina, 3% libre en el plasma sanguíneo. Entonces, como tienen 4 sitios de unión, se dice que la hemoglobina es una proteína alostérica. ¿Qué quiere decir? Que es más difícil que se una a la primera molécula de oxígeno, la segunda es más fácil, la tercera más fácil, la cuarta más fácil todavía, ¿no? Entonces va mejorando conforme se van uniendo las siguientes moléculas de oxígeno a la proteína. Y entonces vamos a tener la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina deoxigenada, que es la hemoglobina que no tiene moléculas de oxígeno, ¿sí? Estos no son los únicos tipos de hemoglobina, ¿no? También tenemos la carbaminohemoglobina, que es hemoglobina que está unida a CO2, y también tenemos methemoglobina, que es cuando el fierro se vuelve férrico, en estado férrico, y tampoco va a transportar oxígeno, ¿sí? Entonces, todos tenemos un pequeño porcentaje de esos tipos de hemoglobina, methemoglobina y carbaminohemoglobina.
Entonces, prácticamente cargamos el oxígeno. Bien, para transportar el oxígeno, entonces, 97% de la hemoglobina y 3% en el 3% en el plasma. Este 3% significa que transportamos más o menos 0.3 mililitros de oxígeno libre en el plasma por cada 100 mililitros de sangre, o 3 mililitros en cada litro de sangre, ¿no? Eso es lo que transportamos libre. Ahorita vamos a ver por qué es importante esa cantidad que transportamos en algunas patologías, en algunas enfermedades que ustedes van a ver más adelante. Bien, y esta hemoglobina, se ha estudiado que un gramo de hemoglobina tiene la capacidad de transportar 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Qué dijimos? Que en la hemoglobina transportamos casi 20 mililitros y en el libre, en el plasma, 0.3 mililitros por cada 100, ¿no es cierto? Mililitros de sangre. Bien. Entonces, sacando las reglas, más o menos transportamos nosotros 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina que tengamos. Esto, siempre y cuando tengamos una hemoglobina de 15 gramos. Entonces, esto es teórico, es didáctico, ¿no? ¿Alguien de ustedes tiene 15 gramos de hemoglobina acá? ¿14, 13? Sí, ¿no es cierto? Algunos de 13, 12, 11 ya, para que aprueben, ¿no? Nadie tiene 11, no saben cuánto tiene hemoglobina. Bien. Pero para que vean, muchachos, esto es importante, muy importante. Es sumamente importante la cantidad de hemoglobina que ustedes tengan. Ya cuando hicimos fisiología 1 y quizás no le prestaron mucha importancia, era que necesitaban tener una cantidad de hemoglobina para transportar oxígeno, ¿no? Esto es con 15 gramos, lo ideal. Con 15 gramos, cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno, ¿sí? Y esto quiere decir que 1.34 mililitros por 15 gramos de hemoglobina vamos a transportar 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Pero si tengo 10 gramos, ¿cuánto transportaré? 13.4 mililitros. Todos entienden la figura, ¿no? ¿Sí? Todos entienden que es 13.4 mililitros. En 10 gramos de hemoglobina transportaré 13.4 mililitros. Y en 15 gramos transportaré 20.1 mililitros. ¿Ya? Esto es importante. Esto es lo importante, jóvenes. Eso es lo importante. Eso es lo que nos da muchas patologías también. ¿Ya? Muchas veces van a tener problemas porque tienen pacientes que tienen bajísima hemoglobina. ¿Y cómo va a transportar el oxígeno ese paciente si esto es lo ideal? En su libro van a encontrar hay un que transporta 1.39 mililitros de oxígeno el gramo de hemoglobina, siempre y cuando sea hemoglobina pura, ¿no? Que no haya methemoglobina, no haya carbaminohemoglobina. Con el factor de corrección transportamos 1.34 y este es el valor que vamos a usar, ¿ya? 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Y aquí viene entonces, vamos a encontrar diferentes variables. No siempre la hemoglobina está completamente saturada de oxígeno, ¿no? ¿Sí? No está completamente saturada de oxígeno. A veces encontramos solo el 99% de la hemoglobina saturada, el 97%, a veces solo el 90%. Y entonces, ¿se acuerdan que les dije que hoy día vamos a ver para qué servía su oxímetro de pulso? ¿Sí? Entonces, ustedes se ponen su oxímetro de pulso y ¿cuánto saturan? ¿Todos saturan? ¿Alguno de ustedes ha llegado a saturar 100? Nadie, solo yo saturo 100, nadie satura 100. ¿Nadie satura 100? Porque todos se han puesto curiosidad, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto satura el que? ¿99? 98, ya está por ahí, ¿no? 97, ya está, ¿ven? O sea, hay gente, o sea, hay personas, los que no fumamos, ¿no? Nos ejercitamos más o menos,
no tenemos enfermedades pulmonares que saturamos así, 98, 97, ¿no? Pero con la edad eso va bajando también la saturación, ¿sí? Pero es lo ideal. Entonces, saturamos 97%, 98, 99% en el mejor de los casos, saturamos así. Eso quiere decir que no toda mi hemoglobina está saturada, ¿ya? Si por ejemplo tengo 12 gramos de hemoglobina y saturo 95%, ¿qué quiere decir? Que cuántos gramos realmente van a transportar oxígeno. ¿Cuánto es 95% de 12? 11.4. O sea, yo tengo 12 gramos, pero realmente lo único que me es útil es 11.4 porque saturo 95%. El resto, el otro 5%, no está pegada al oxígeno. No está pegada al oxígeno. Solo 11.4 gramos. Y ese 11.4 gramos es el que va a transportar 1.34 mililitros por cada gramo de oxígeno. ¿Se entiende la figura? Ya, eso es para que ustedes sepan más o menos que no porque que tengo 15 gramos de hemoglobina y saturo 70% y estoy oxigenado, ¿no? Entonces, en la sangre venosa había presión de oxígeno, ¿no es cierto? Había presión 40 milímetros de oxígeno, ¿no? Entonces se satura, a esa presión se satura 75%. Y eso quiere decir, jóvenes, eso quiere decir que una cosa es la presión de oxígeno que hemos estado hablando y otra cosa es la saturación de oxígeno. A una presión de oxígeno en la sangre arterial de 100 milímetros de mercurio, solo llego a saturar 99, 98, 97, 95% de mi hemoglobina. ¿Por qué? Porque tengo carbaminohemoglobina, tengo methemoglobina, no llego a saturar el 100%, rarísima, ¿ya? Esa es la razón. Y en las venas tengo 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Eso es suficiente para saturar el 75% de mi hemoglobina, ¿sí? Entonces, tengo una presión arteriolar de oxígeno, que es 100 milímetros de mercurio, y tengo una versión venosa de oxígeno, que es 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estos términos que les estoy diciendo ahora ya van hasta que se mueran como médicos, ¿ya? O sea, estos sí tienen que aprender. Presión arteriolar de oxígeno, presión venosa de oxígeno, y que a esas presiones se satura la hemoglobina a un determinado porcentaje. Es decir, lo que ustedes ven en su oxímetro de pulso es el porcentaje de hemoglobina que está saturada de oxígeno, ¿ya? El porcentaje de hemoglobina que está saturada de oxígeno. Y ese porcentaje es el que lleva oxígeno 1.34 mililitros por cada gramo de hemoglobina. ¿Alguna pregunta, duda? Ahí. Porque esto ya es para toda su vida. Con esto se leen gases en sangre, con esto todo. ¿Ya? Esa es la, digamos, lo que tienen que entender hoy día. Y entonces tenemos el oxígeno, ¿cómo lo transportamos? Tenemos una presión de oxígeno, ¿sí? Tenemos el oxígeno disuelto. ¿Cuánto es el oxígeno disuelto en sangre? En plasma 0.3 mililitros, 3%, ¿cierto? Tenemos el oxígeno combinado con hemoglobina y tenemos el oxígeno total que transportamos por cada 100 mililitros de sangre, ¿ya? Y entonces esto está en relación a la saturación, al porcentaje de saturación de la hemoglobina, ¿ya? Si hay una duda tienen que pararme porque no nos vamos a quedar en las mismas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, tengo 15 gramos de hemoglobina, que en teoría es a 1.34, transporto 20.1 mililitros. Pero yo no saturo pues 100%, yo solo saturo 97%, ¿ya?
Entonces, de 15 gramos, ¿cuánto es el 97%? 14,55. Ese 14,55 va a transportar 1.34 mililitros. No los 15, sino solo el 14,55 porque yo saturo 97%. 14,55 por 1.34 mililitros. Ya 19 puntos y tantos. Ya está, listo. Entonces, eso quiere decir que a esa saturación yo estoy llevando no los 20 mililitros, no estoy llevando 19 y tantos mililitros hacia las células, ¿ya? No estoy llevando los 20 mililitros, ¿ya? 19, 40 y tantos más los 0.3 que llevo en el plasma, 19.7, ¿ya? Entonces, estoy llevando por cada 100 mililitros, le estoy llevando a las células 20 mililitros, 19.7 mililitros, ¿ya? Cuando le dejo el oxígeno a la célula, entonces ya no saturo, ya no tengo presión de oxígeno 100, tengo presión de oxígeno 40 nada más, ¿no es cierto? Y saturo 75% de la hemoglobina, ¿ya? Solo el 75% de la hemoglobina. Si tengo 15 gramos de hemoglobina, ¿cuánto es el 75%? ¿Cuánto? 11.25. Ya, ese 11.25 por 1.34. Cada gramo transporta 1.34. 15. Ya, más o menos es 14.4. Ya, 15 de repente. Entonces yo he llevado a las células, le he dejado 19.7 con mi sangre arterial, con una presión de oxígeno de 100, con una saturación de 97%, le he dejado 19.7 mililitros a las células. Toma oxígeno, de hecho. La célula ha tomado lo que utiliza, ¿no? Por cada 100 mililitros de sangre ha tomado lo que utiliza, y lo que no usa, lo manda de regreso con la sangre venosa. Entonces, la sangre venosa, que tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros, que satura el 75%, ¿sí? Entonces, quedan 14.4 mililitros. 19.5 menos 14.5 hace que aproximadamente, por cada 100 mililitros de sangre, la célula consume 5 mililitros de oxígeno, ¿ya? Básico para ver por qué se nos desmaya la gente que tiene 10 gramos de hemoglobina, 8 gramos de hemoglobina, no puede hacer deporte, tiene que tener mucho cuidado con esos pacientes. ¿Está entendida la figura, jóvenes? ¿Está entendida? Porque ustedes se callan y en el examen después viene la matanza. A ver, entonces yo vengo con 100 una presión de 100 de oxígeno, una presión acá no me sigo, vengo con una presión de 100 de oxígeno. En la célula y en el intersticio, aquí, hay una presión de 40 de oxígeno. Entonces, yo lo paso el oxígeno acá a la célula, porque hay 100 contra 40. Lo paso, ¿ya? Le paso el oxígeno. Acá en la sangre venosa se queda 40 de presión de oxígeno. Y entonces vamos a recordar en el vaso sanguíneo cuánto es. Presión 100, saturación 90 más de 97, ¿no? 98, 99. Presión 100, 97, 98 de saturación, ¿sí? En la célula tengo una presión de 40, ¿ya? Perdón, y acá transportamos 1.34 mililitros por cada gramo de hemoglobina, ¿sí? Le paso el oxígeno porque 100 contra 40 hay bastante diferencia de presión, le paso. Y la sangre venosa se queda con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, una saturación de 75% de hemoglobina y sigue transportando 1.34 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Aquí vino casi 20 mililitros por cada 100 mililitros. Acá pasaron 5 mililitros, que es lo que necesitan las células para vivir, y acá se está regresando 14.5 mililitros de oxígeno.
¿ya? En la sangre venosa. O sea, tanto en sangre arterial como en sangre venosa hay oxígeno. Solo que acá hay más presión, mejor saturación. Acá hay menos oxígeno, menos presión, menos saturación. ¿Sí? Y entonces las células consumen así. En el CO2 al contrario. En la sangre arterial viene 40 milímetros nomás de CO2, ¿ya? Y en la célula hay 46 milímetros de CO2. Entonces 46 contra 40 pasa, ¿no? El CO2 hacia la sangre arterial la vuelve venosa. Y en la sangre venosa hay 46 milímetros de CO2, milímetros de mercurio, de CO2. Esto va a los pulmones y en el alveolo se encuentra 46 contra 40 y sale el CO2, ¿no? El CO2 es mucho más difusible, ¿se acuerdan? 24 veces más difusible que el oxígeno, entonces fácil pasa de las células hacia los vasos sanguíneos. Entonces, eso pasa normalmente en reposo, pasa en este momento, pasa que ahora ustedes están consumiendo, por cada 100 mililitros de su sangre, sus células consumen 5 mililitros de oxígeno. Pero ¿qué pasa si comienzan a correr, a hacer deporte? ¿No? Se triplica su necesidad de oxígeno. En estados de hiperdinamia, en estados de shock, cuando comenzamos una operación, cuando le ponemos drogas al paciente para la operación, el cuerpo se vuelve hiperdinámico, comienza a consumir más oxígeno, aumenta el consumo metabólico de oxígeno, y ya no es 5 mililitros por cada 100, consume 15 mililitros por cada 100, 15 mililitros por cada 100. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo le llevaba 20, consumía 5 y me regresaba en la vena 15, ¿no? Ahora voy a llevarle 20, va a consumirme 15 y va a regresar en la vena 5. Va a bajar la presión de oxígeno, va a bajar la saturación de oxígeno en la sangre venosa, ¿sí? Entonces, pero es la sangre venosa que se va a ir a oxigenar. Para eso necesitamos tener hemoglobina, porque aquí estamos hablando con 15 gramos de hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parecería si este coeficiente de utilización de oxígeno sube de 5 a 15? Por ejemplo, una paciente que tiene 10 gramos de hemoglobina,